¿Qué harías si el papá de tu cita te amenaza? La conocí en una clase optativa que ninguno de los dos necesitaba, pero que ambos usábamos como excusa para respirar. Ella tenía esa forma de hablar que parecía que cada palabra había sido elegida con pinzas, como si no quisiera desperdiciar ni una sílaba en banalidades. Me gustó eso. Me gustó que no intentara impresionar a nadie, ni siquiera a sí misma. Después de algunas conversaciones y silencios compartidos, decidí invitarla a salir. No era una decisión impulsiva. Había algo en su forma de mirar que me hacía pensar que no le interesaban los gestos grandilocuentes, sino los detalles que se esconden en lo cotidiano. Así que planeé algo simple, minigolf y tacos. Nada de cenas con velas ni promesas que no sabía si podía cumplir. Antes de la cita, me enteré de que vivía con sus padres y tenía toque de queda. 9:30 en punto. Lo dijo como si fuera una cláusula contractual, sin vergüenza pero con resignación. Me pareció curioso que, siendo tan inteligente, hubiera elegido quedarse en su ciudad natal para estudiar. Pero luego lo entendí, hay quienes no huyen, sino que transforman lo que tienen cerca. Respeté su decisión. Me pareció valiente. Y aunque el toque de queda sonaba a vigilancia más que a cuidado, decidí no juzgar. Me comprometí a llevarla a casa a tiempo. No por miedo al padre, sino por respeto a ella. El día de la cita, me puse una camisa que no usaba desde la graduación. No porque quisiera impresionar, sino porque sentía que ese día merecía algo distinto. Al llegar a su casa, me recibió su padre. Un hombre de unos 40, con mirada de juez y postura de centinela. No dijo mucho, pero lo que no dijo pesaba más que cualquier sermón. A las 9:30 repitió, como si fuera un mantre. Sí, señor, respondí, sin saber si estaba hablando con un padre o con un portero de prisión. Ella salió poco después, con una sonrisa que desarmaba cualquier protocolo. Caminamos hacia el coche, y mientras arrancaba, pensé que el verdadero reto no sería el minigolf ni los tacos, sino llegar a tiempo sin perder lo que realmente importaba, la dignidad. El trayecto desde su casa hasta el minigolf fue breve, pero cargado de silencios que no incomodaban. Ella miraba por la ventana como si el mundo fuera un escenario que no merecía su atención completa. Yo, por mi parte, intentaba no pensar en el padre. En su mirada. En su voz que no era voz, sino sentencia. ¿Siempre es así? Pregunté, sin mirar directamente. ¿Mi papá? Sí. Cree que el mundo se desmorona si no está vigilando cada esquina. Lo dijo sin rencor, como quien ya ha hecho las paces con una tormenta que no puede detener. Me pareció admirable. Pero también me pareció injusto. Llegamos al minigolf. El lugar tenía luces de neón y música de fondo que parecía sacada de una película adolescente. Reímos. Ella tenía una puntería sorprendente y una risa que rompía cualquier protocolo. Hablamos de cosas simples, películas, comida, clases. Pero también de cosas que no suelen decirse en una primera cita. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está en pausa? Me preguntó mientras comíamos los tacos. Sí. Como si alguien más tuviera el control remoto. Exacto. Mi papá es ese alguien. Pero no lo hace por maldad. Lo hace por miedo. Esa frase se quedó flotando entre nosotros. El miedo como motor de control. El miedo como excusa para encerrar. Mientras el reloj avanzaba, empecé a sentir la presión del tiempo. No como límite físico, sino como símbolo. A las 9:30 debía estar de vuelta. No por ella, sino por él. Por el hombre que custodiaba el umbral como si fuera la entrada a un templo sagrado. Al subir al coche para regresar, ella me miró con una mezcla de ternura y resignación. Gracias por hoy. No todos entienden que no es fácil vivir entre puertas cerradas. Arranqué el coche. El reloj marcaba las 9:07. El camino estaba despejado. Por ahora. El minigolf tenía ese aire de parque temático olvidado, donde los colores chillones intentaban disimular el desgaste. Pero a ella no parecía importarle. Tomó el palo con una mezcla de elegancia y sarcasmo, como si estuviera a punto de protagonizar una escena de comedia romántica que se negaba a tomarse en serio. ¿Sabes jugar?, preguntó, con una ceja levantada. Sé fingir que sé jugar, respondí, y eso bastó para que se riera. Y entre cada golpe fallido y cada burla cariñosa, algo se fue construyendo. No era química en el sentido cliché. Era más bien una sincronía silenciosa, como si ambos supiéramos que estábamos probando los límites de lo permitido sin romperlos del todo. Mientras caminábamos entre obstáculos de dinosaurios de plástico y puentes mal pintados, hablamos. No de lo obvio, sino de lo que suele esconderse detrás de las respuestas automáticas. ¿Qué te hace sentir libre?, preguntó, mientras alineaba su tiro. No tener que pedir permiso para equivocarme.
Eso suena a rebeldía con causa. O a trauma con estilo. Ella sonrió, pero no respondió. Su silencio era una forma de respeto. Como si entendiera que algunas respuestas no necesitan eco. Después del juego, nos sentamos en una banca a comer los tacos. El cielo empezaba a oscurecer, y el reloj marcaba las 8:45. El tiempo, hasta entonces invisible, empezó a hacerse notar. No como amenaza, sino como recordatorio. ¿Crees que mi papá tiene razón en ser tan estricto? Preguntó, sin mirarme. Creo que el miedo envejece antes que las personas. Él dice que el mundo ya no es seguro. Tal vez nunca lo fue. Pero encerrarse no lo hace más seguro. Solo más pequeño. Ella guardó silencio otra vez. Pero esta vez, su mirada tenía algo distinto. Como si estuviera viendo el mundo desde una rendija que antes no se atrevía a abrir. A las 9:05, nos levantamos. El juego había terminado, pero la conversación seguía latiendo. Subimos al coche. El camino de regreso parecía más largo. No por la distancia, sino por lo que nos esperaba al final. El reloj del coche marcaba las 9:07 cuando salimos del estacionamiento. El cielo ya estaba oscuro, y las luces de los semáforos parecían más severas que antes. Ella se acomodó en el asiento, con los brazos cruzados y la mirada fija en la carretera. No dijo nada, pero yo sabía que el silencio no era indiferencia. Era cálculo. Vamos bien, dije, más para mí que para ella. Sí. Si nadie decide ir a 20 por hora. Y como si el universo tuviera sentido del humor, justo al incorporarnos a la avenida principal, apareció un coche viejo, oxidado, con placas que parecían haber sobrevivido a 3 generaciones. Iba lento. Dolorosamente lento. Como si el conductor estuviera en una peregrinación personal hacia el ocaso. Intenté adelantarlo, pero el tráfico en el carril contrario no lo permitía. Miré el reloj, 9:14. El margen se estrechaba. Ella notó mi incomodidad. No te preocupes. Mi papá exagera. ¿Exagera o castiga? No respondió. Pero su expresión cambió. Como si esa pregunta hubiera tocado una fibra que prefería mantener dormida. El coche frente a nosotros seguía su marcha fúnebre. Cada minuto se sentía como una sentencia. 9:18, 9:22. 9:26, finalmente, una brecha. Lo adelanté. Aceleré. El silencio en el coche se volvió más denso. ¿Te ha pasado antes? Pregunté. Sí. Una vez llegué a las 9:35. Me quitó el celular por una semana. ¿Y tú? Yo me quedé callada. Como siempre. Llegamos a su calle a las 9:32. 2 minutos tarde. Pero 2 minutos que, en esa casa, podían significar una guerra. Me estacioné. Ella bajó sin decir nada. Caminamos hacia la puerta. Yo quería explicarme. Quería decir que no fue mi culpa. Que lo intenté. Que el mundo no siempre coopera. Pero antes de que pudiera abrir la boca, la puerta se abrió. Y ahí estaba él. El reloj humano. El guardián del umbral. Con los ojos encendidos y la mandíbula apretada. La puerta se abrió como si el tiempo hubiera estado esperando ese momento exacto para vengarse. El padre apareció con la postura de quien no pregunta, solo acusa. Su mirada no buscaba explicaciones, buscaba culpables. Y yo, aún con el reloj marcando las 9:32, sabía que no había margen para matices. Te dije 9:30, escupió, sin saludar, sin mirar a su hija. Lo sé. Hubo tráfico. Un coche iba lento y no pude adelantarlo hasta. No terminé la frase. Su mano se cerró sobre el cuello de mi camisa con una fuerza que no esperaba. No era solo enojo. Era humillación acumulada, miedo disfrazado de autoridad, orgullo herido que buscaba redención en el castigo. No vuelvas a acercarte a mi hija. Gritó, levantando el puño como si el tiempo pudiera retroceder con un golpe. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me deslicé detrás de él, le torcí el brazo con una técnica que no sabía que recordaba. Lo inmovilicé. No por violencia, sino por defensa. Pero en ese instante, todo cambió. Ya no era una cita. Ya no era una noche. Era una escena que se grabaría en la memoria de los tres. Suéltame, maldito. Gruñó, con la dignidad hecha trizas. Lo solté. No por compasión, sino porque entendí que ya no había nada que pudiera arreglarse. Caminé hacia el coche sin mirar atrás. Ella no dijo nada. No corrió. No lloró. Solo se quedó allí, entre dos hombres que habían cruzado una línea que no debía tocarse. Arranqué. El motor rugió como si también quisiera escapar. En el retrovisor, vi su silueta inmóvil.
Y su padre, doblado, no por el dolor físico, sino por el golpe a su autoridad. Esa noche, el reloj dejó de ser un símbolo de puntualidad. Se convirtió en testigo de una fractura. De un umbral roto. De una historia que ya no podía contarse como antes. Esa noche no dormí. No por culpa, sino por ruido. El ruido de lo que no se dijo. De lo que se rompió. De lo que no sabía si debía reparar. Me senté frente al espejo, aún con la camisa arrugada por el forcejeo. No había sangre. No había heridas visibles. Pero algo dentro de mí se sentía torcido. Como si el brazo que había torcido no fuera el suyo, sino el mío. Mi juicio. Mi calma. A las 11:17, sonó el teléfono. Era ella. Mi papá está furioso. Dice que lo humillaste. Que lo atacaste. ¿Y tú qué piensas? Silencio. Largo. Denso. Creo que deberías disculparte. No por él. Por mí. Por lo que esto significa para mí. Quise responder. Quise decir que él me atacó primero. Que yo solo reaccioné. Que la dignidad no se negocia. Pero algo en su voz me detuvo. No era exigencia. Era súplica. Era miedo de que todo lo que habíamos construido en esa noche se desmoronara por 2 minutos y un puño que nunca llegó a tocarme. No sé si puedo, dije, con honestidad. Entonces no sé si puedo seguir hablando contigo. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un juez silencioso. ¿Qué se espera de alguien que se defiende? ¿Que se disculpe por no dejarse golpear? ¿Que entienda el dolor ajeno incluso cuando ese dolor viene en forma de amenaza? Pensé en mi padre. En cómo me enseñó a no agachar la cabeza. En cómo me dijo que la dignidad no se entrega, se defiende. Pero también pensé en ella. En su voz. En su mirada. En lo que significaba para ella que yo no fuera parte del conflicto, sino de la solución. Esa noche entendí que el juicio no siempre viene de afuera. A veces, el juez vive dentro. Y no siempre está de acuerdo con lo que hiciste. Aunque lo hiciste por razones que aún estás tratando de entender. El domingo por la tarde, decidí visitar a Julián. No era psicólogo, pero tenía algo mejor: tiempo, criterio y una biblioteca que parecía haber sobrevivido a 3 mudanzas y una ruptura. Nos conocimos en la universidad, y desde entonces, nuestras conversaciones habían oscilado entre lo existencial y lo absurdo. Me recibió con una taza de café y una pregunta que no necesitaba contexto. ¿Qué hiciste? Le conté todo. Sin adornos. Sin dramatismos. Solo los hechos. El reloj, el padre, el puño, el brazo torcido, la llamada, la culpa. Julián escuchó sin interrumpir. Como si cada palabra fuera una pieza de ajedrez que debía colocarse con precisión antes de mover. ¿Y te sientes mal por lo que hiciste o por lo que eso provocó? Preguntó, mientras hojeaba un libro sin leerlo realmente. Ambas. Me siento mal por haber reaccionado así. Pero también por lo que eso significa para ella. Para mí. Para lo que pudo ser. ¿Y si no hubieras hecho nada? Tal vez me habría golpeado. Tal vez habría ganado. ¿Pero qué se gana cuando se pierde la dignidad? Julián se levantó, fue a su escritorio y sacó una hoja con una frase escrita a mano. Me la entregó. La dignidad no se negocia, pero tampoco se impone. La escribió mi abuelo después de que lo despidieran por negarse a mentir en un informe. Nunca volvió a trabajar en lo mismo. Pero nunca se arrepintió. Me quedé mirando la frase como si fuera un espejo. ¿Había impuesto mi dignidad? ¿La había defendido? ¿O simplemente había reaccionado? Tal vez lo que hiciste fue justo. Pero no todo lo justo es correcto, dijo Julián, con esa calma que solo tienen los que han perdido algo importante y han aprendido a vivir con ello. Nos quedamos en silencio. El eco de la frase flotaba en el aire. No como juicio, sino como posibilidad. Esa noche, al volver a casa, escribí en mi cuaderno. La dignidad no tiene reloj, pero sí consecuencias. Y por primera vez desde aquella noche, sentí que el juicio no era una condena. Era una oportunidad de entenderme. De reconstruirme. De decidir qué tipo de hombre quería ser. El lunes por la tarde, decidí volver a su casa. No llevaba flores ni discursos ensayados. Solo una frase que había escrito en mi cuaderno la noche anterior. No vengo a justificarme. Vengo a entender lo que rompimos. Toqué el timbre. Esperé. El padre no salió. Fue ella quien abrió. Tenía el rostro sereno, pero los ojos más distantes que nunca. ¿Puedo hablar contigo? Pregunté. 5 minutos. Nada más. Nos sentamos en el porche. El mismo lugar donde todo se quebró. El umbral. El escenario del juicio.
No vine a defender lo que hice. Sé que fue demasiado. Pero también sé que no fue gratuito. Ella asintió, sin interrumpir. Tu papá me atacó. Yo reaccioné. No fue por orgullo. Fue por miedo. Por instinto. Pero también por algo más, por no querer ser el tipo que se deja humillar sin decir nada. Lo entiendo, dijo, finalmente. Pero tú no conoces su historia. No sabes lo que ha vivido. Lo que ha perdido. Lo que intenta proteger. ¿Y tú? ¿Quién te protege a ti? Esa pregunta la desarmó. Por primera vez, bajó la mirada. Como si nunca se la hubiera hecho a sí misma. Yo me protejo. A veces. Cuando puedo. El silencio se volvió cómplice. Ya no era juicio. Era grieta. Una grieta que mostraba lo que había debajo: miedo, amor, frustración, deseo de libertad. No quiero que esto termine así, dije. Tal vez no tiene que terminar. Pero tampoco puede seguir igual. Nos despedimos sin promesas. Sin certezas. Solo con la conciencia de que algo se había roto, pero también algo se había revelado. Al caminar hacia mi coche, miré la puerta cerrada. Ya no era una amenaza. Era un símbolo. De lo que se vigila. De lo que se teme. De lo que se calla. Y entendí que la grieta no era solo entre él y yo. Era entre lo que ella quería ser y lo que aún no se atrevía a enfrentar. Pasaron días sin contacto. Ni llamadas. Ni mensajes. Solo el eco de lo vivido y una hoja en blanco que me esperaba cada noche. No para justificarme, sino para entender. Para narrar lo que no podía explicarse en voz alta. Empecé a escribir. No como terapia, sino como testimonio. Cada palabra era una reconstrucción. Cada escena, una forma de resignificar el dolor, la culpa, la defensa. No escribía sobre ella ni sobre su padre. Escribía sobre mí. Sobre el hombre que fui esa noche. Sobre el hombre que no quiero volver a ser sin entender por qué lo fui. El texto empezó como crónica, pero pronto se volvió confesión. Luego, manifiesto. Luego, espejo. Lo titulé a las 9:30 en punto, no por el reloj, sino por lo que ese número representaba, el límite entre lo permitido y lo auténtico. En uno de los capítulos, escribí: no hay redención sin relato. No hay dignidad sin grieta. No hay renacimiento sin haber tocado el umbral del juicio. Lo compartí con Julián. Lo leyó en silencio. Luego me dijo: esto no es solo tu historia. Es la historia de todos los que alguna vez se defendieron y fueron juzgados por hacerlo. Pensé en publicarlo. No por fama. No por venganza. Sino porque entendí que lo vivido no era solo mío. Era parte de algo más grande. De una conversación que muchos evitan. De una grieta que todos sienten pero pocos nombran. Esa noche, mientras revisaba el manuscrito, marqué una frase en negrita. La puntualidad es cortesía de reyes, pero la dignidad no tiene reloj. Y supe que, aunque no hubiera reconciliación, había cierre. No en la historia con ella, sino en la historia conmigo mismo. Era viernes. Una semana después. El reloj marcaba las 9:28 cuando estacioné frente a su casa. No había cita. No había invitación. Solo una carta en mi mano y una decisión tomada. No iba a pedir perdón. Ya lo había hecho en palabras, en gestos, en silencios. Esta vez, iba a dejar algo que no exigiera respuesta. Que no buscara redención, sino cierre. La carta no era larga. 3 párrafos. Uno para ella. Uno para su padre. Uno para mí. A veces, la defensa no es violencia. Es memoria. Es historia. Es el eco de lo que uno ha sido y de lo que no quiere volver a ser. La dejé en el buzón. No toqué el timbre. No esperé que saliera. Me quedé unos segundos mirando la puerta. Ya no era amenaza. Ya no era juicio. Era solo una puerta. Como tantas otras. El reloj del coche marcó las 9:30 en punto cuando arranqué. Esta vez, sin prisa. Sin miedo. Sin necesidad de llegar a tiempo. Mientras conducía, pensé en todo lo que había cambiado. En lo que se rompió. En lo que se reveló. En lo que se escribió. Y en lo que aún quedaba por entender. No hubo reconciliación. No hubo final feliz. Pero hubo algo más valioso, una grieta que no se cerró, pero que dejó entrar luz. Y así, a las 9:30 en punto, entendí que la puntualidad puede ser cortesía de reyes, pero la dignidad no tiene reloj. Ten en cuenta que el respeto no se exige con puños, se inspira con presencia. El respeto no se exige con puños.
Aquí se denuncia el uso de la violencia como método para obtener obediencia o reconocimiento. Los puños representan el poder físico, la intimidación, el autoritarismo. Exigir respeto por la fuerza suele generar miedo, resentimiento o sumisión, pero no admiración ni legitimidad. Se inspira con presencia. La presencia no es solo estar físicamente. Es la forma en que uno se comporta, escucha, actúa y se relaciona. Inspirar respeto implica ser ejemplo, no amenaza. Es una invitación a liderar desde la coherencia emocional, desde la calma firme, desde el carácter que no necesita gritar para ser escuchado.